de nuestro protagonista principal. Nos referimos ¿a quién? A nuestro Dios, ¿verdad? Y es pues el que merece toda la gloria, toda la honra, todo el respeto, toda la dirección. Y refiriéndonos a él, el título que le pusimos es Muerte de Cristo es inicio de vida para los creyentes. O sea que precisamente la muerte de Cristo es inicio de vida para nosotros. Eso ya lo hemos escuchado, lo hemos hablado, pero fíjense mis hermanos que es necesario que nosotros lo tengamos. ¿Saben por qué? Porque este sacrificio que hizo nuestro Señor Dios, este sacrificio que hizo a favor de toda la raza humana, ¿verdad? Este gran sacrificio que nada más Él, nuestro Dios, lo pudo hacer, ¿verdad? Y que bueno, mucho hemos hablado de ello, pero yo quisiera comentar muchas cosas y de inicio hacerles ver que en la antigüedad, en el antiguo tiempo, bueno, la salvación era precisamente a través de los sacrificios de animales. Y esto pues ya lo sabemos, ¿verdad? Sacrificios de animales, dice la escritura que eran palominos, que eran sangre de toro, que eran machos cabríos, ¿no? Y que el pueblo constantemente pedía en los lugares de adoración que fueran limpiados sus pecados. Esto era constante, era diario, y que, imagínense mis hermanos, eran tantas las solicitudes que tenían aquellos hombres y mujeres que se llegaban en el templo a llegar al Señor, que bueno, había muchos sacrificios de animales, precisamente. No nada más, repito, no nada más de machos cabríos, sino era de todo, eran palominos de acuerdo al bolsillo, quiero pensar, de aquellas personas que se llegaban, ¿verdad? ¿Para qué? Para que fueran limpios de pecado. Eso era la antigüedad y nosotros lo sabemos, vamos a leer por ahí algo. Entonces, el pueblo quería estar limpio, quería estar a cuentas con su Señor. Muy típico de la raza humana, nosotros también queremos estar de la misma manera, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasaba, mis hermanos? Que al día siguiente, pues nuevamente se volvían a llegar los creyentes con solicitudes de volver a que se hicieran esos sacrificios, esos holocaustos que se hacían. ¿Para qué? Para que la sangre, precisamente, fíjense que no limpiaba, excusaba, ¿verdad? O sea, quitaba de culpa, pero los pecados estaban en las personas. Así como nosotros, que a veces nos ponemos a cuenta con nuestro Dios, y que sí, Él nos perdona, pero el pecado está dentro de nosotros, ¿verdad? Y aunque son excusados o perdonados los pecados, pues seguimos teniendo nuestro cuerpo pecado. Entonces, repito, el pueblo se purificaba por la muerte de animales. Y a veces
Eso ocurría una vez al día, pero a veces eran varias las solicitudes y eran varios los holocaustos. Que esto ocurría. Entonces esto me hace recordar lo que dice el apóstol. Todo esto era sombra de lo que habría de venir. O sea, todo esto pues ya se nos venía qué iba a pasar. Ya lo estaban haciendo. Por eso habla el apóstol que era sombra de lo que había de venir, ¿no? Entonces, acordémonos lo que dice el libro, creo que es Jeremías, dice así: la paga del pecado es muerte. Y bueno, estas personas se allegaban a que los expulsaran de su pecado. Veamos la primera cita en el libro de Romanos, Romanos 6, 23. Vamos a ver. Romanos 6, 23. Romanos 6, 23. También es acerca de la cita que comentábamos, ¿verdad? Dice así, el apóstol Pablo dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y pues bueno, en ese entendido, mis hermanos, ¿cuántos hemos pecado? Ustedes van a decir, ¿cuántos han pecado dentro de los creyentes? ¿Cuántos más han pecado? Y ustedes van a decir, Ricardo, acuérdate que decía el Señor Jesucristo, que el que diga que no ha pecado es mentiroso. Pues entonces el pecado sobreabundó, como dice el apóstol Pablo, ese pecado que pues es equivocación, es infracción de la ley, que lo conocemos y sabemos, si no quisiéramos hacerlo, son condiciones que tenemos que ir cada vez perfeccionándonos más para que esa acción de pecar sea cada vez menos dentro de nosotros. Entonces, eso dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué pasaba con la sangre de los machos cabríos? Nos excusábamos de nuestros pecados. Acuérdense también que bienaventurado es el varón que su pecado ha sido cubierto y que sus pecados son perdonados. Acuérdense que es perdonado, mas no quitado. Entonces, perdonado es, bueno, que el Señor, nosotros nos pongamos a cuenta y le digamos al Señor el error y que Él nos perdone. Pero el pecado está dentro del cuerpo nuestro. Y si pecamos, son cuerpos pecadores o pecaminosos. Y que dice la Escritura que todo pecado tiene una transgresión de la ley. Quisiéramos no hacerlo, es una condición que no es propia. Es propia para la gente que no se llega al Señor. Pero nosotros quisiéramos que fuera lo menos posible para conocer. Entonces, veamos la segunda cita
en el libro de Hebreos, es lo que dice el autor del libro de Hebreos en el capítulo 10, versos del 4 al 10, y ahí vamos a comentar mucho. Es Hebreos 10, del 4 al 10. Hebreos 10, 4 al 10. Si alguien lo tiene por ahí, puede leer. Diez, Te leo. 4 al 10. Porque la sangre de los toros y de los chivos no puede quitar los pecados. Por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo a Dios: no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que me has dado un ¿Ya lo tienen cuerpo. por ahí? Ya te estoy leyendo, Rico. ¿No me escuchas? Fíjense, fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo. ¿Sí escuchas? Levantar, no voy a hacer que no oiga yo. Ah, sí, está bien. ¿Sí? Dice, porque la sangre de los toros y de los chivos 10. no. ¿Y quién quiere leer y lo comentamos? Hebreos 10, del 4 al 10. Esta mañana. Yo estoy leyendo, Rico. ¿No me oyes? Voy a leer. Dice así: Creo que el internet de él está porque la fallando, por eso sangre no de nos oye los a nosotros. toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Eso es lo que dice Pablo, precisamente. Dice el 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito en mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Las cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para desechar esto último. Hacer tu voluntad. Dice el 10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, hecha una vez y para siempre. Pues vean, mis hermanos, que a ver, lo que nosotros tenemos aquí es, vean, mis hermanos, que dice, el primer pacto era bondadoso. Entonces, el primer pacto era, pues no bondadoso, era ventajoso para nosotros, ¿verdad? Pero no se quitaban los pecados. Y bueno, si nos dicen al hombre, si nosotros sabemos que el hombre de por sí somos pecadores, dice la escritura, acuérdense ustedes, dice la escritura, ¿podrá el leopardo quitarse sus manchas?
¿Podrá el etíope cambiarse el color de su piel? Pues bueno, ¿esto qué nos hace ver? Que si nos compara el Señor con los animalitos, que precisamente los animalitos, su función es el leopardo, pues tener su pelaje o su piel, ¿verdad? De un color característico, como leopardo. Y habla también del etíope quitarse el color de su piel. Así como Jackson, ¿no? Que quería ser blanco a fuerza, se hizo blanco. Pues son condiciones que uno ya trae, como el león, su agresividad, ¿no? O sea, el león, por muy amigo que quiera ser con otro animal de la selva, muestra su agresividad. Y la muestra inmediatamente. Cualquier cosa y le ruge a quien sea, y a quien sea le muestra su, su temperamento, su gallardía, ¿no? El león. Pues esto es algo que lo trae, así como el etíope trae su color de piel y el leopardo también. ¿Y esto por qué lo compara? Precisamente compara con el hombre. Nos compara así como que el hombre pues es pecador de naturaleza. Y nosotros sabemos que así es, porque nuestro Dios así nos dice, que somos mentirosos y decimos que no pecamos. Sin embargo, sabemos que al Señor no le agrada mucho esa condición. Entonces, acordémonos de aquellos hombres eh, creyentes, un Abraham, un Moisés, un David, de aquellos hombres que nos enseñaron, así como mostraron cosas malas, como lo dice la Escritura. Las Escrituras son de los libros más fidedignos posible. ¿Por qué? Porque muestran al personaje y muestran lo bueno del personaje y lo malo del personaje. Todo lo muestra y dice la verdad. Y que esas personas pues se equivocaron mucho. Ustedes lo van a decir, un gran Sansón, ¿verdad? Que se equivocó también, se equivocó enamorándose de una persona que no era para enamorarse, ¿verdad? De Dalila, y cómo cayeron por su error, por su pecado. Esos caen, ¿y qué pasa? Que el Señor, pues, porque ellos se allegan al Señor, el Señor los expuso. Nuestro Dios los expusa, pero ahí está. Y les quiero decir todo esto porque ahorita que lleguemos a otra cita más que se los voy a decir, nos damos cuenta que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo cuando Él muere en cruz, el sacrificio es precisamente para todo el género humano, ¿verdad? Ese sacrificio que, pues más que nada a los creyentes que somos los que nos allegamos a Él, los que le pedimos a Él, los suplicamos a Él, ¿verdad? Y queremos no fallar, pero sí le pedimos a Él el auxilio, le pedimos la dirección a Él, a nuestro Dios, pero porque conocemos al Señor y a su Hijo amado, ¿verdad? Esos hombres de la antigüedad que decía yo, bueno, pues también fueron creyentes como nosotros. Y tuvieron cosas buenas y cosas malas. Y tuvieron también defectos y virtudes. Y tuvieron pecado. Y cómo el Señor Jesucristo cubre su sacrificio, ¿verdad? De cruz, cubre Él
los pecados de nosotros en nuestro tiempo, en el tiempo de Él en adelante, pero también cubre los pecados hacia atrás. Les voy a decir por qué después con una cita. Como nuestro Dios, acuérdense que nuestro Dios es su Hijo amado Jesucristo, aunque sea su Hijo y sea el Verbo de Dios, es precisamente uno, ¿verdad? Son condiciones que, miren, a lo mejor nosotros como humanos no llegamos a entender mucho esa condición. ¿Por qué? Porque no es muy común en nosotros tener esa condición que tiene nuestro Dios. Es tres en uno, acuérdense. Y Él da el permiso o da la encomienda a su Hijo en venir para acá, en estar con nosotros, pero precisamente también es Él el que viene, porque es su Hijo y su Hijo también es Dios. Entonces, veamos la siguiente cita. Vamos a marcar la tercera cita del día de hoy, por favor. Va a ser también Hebreos 2, 2, Hebreos 2, 14. A ver si lo tienes por aquí, lo tienen por ahí. 2, 14. ¿Sí lo tienen por ahí? A ver si me escuchas. No los escucho. Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas, para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo. Lo veo yo. Es Hebreos 2:14, dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, fíjense, los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. ¿Qué quiere decir eso? Se aparece juego de palabras, pero no, está muy clarito, está muy clarito. Dice el 15 de una vez para que sea complemento, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fíjense, dice, librar a los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. A esos hombres estaban sujetos. ¿Por qué? Porque tenían temor a la muerte. Y yo pregunto así, ¿quiénes estaban sujetos a su servicio? Los creyentes, ¿verdad? Los que se llegaban. Muchos estaban sujetos al servicio de quién? De la muerte. Muchos. Acuérdense que cuando Daniel estaba allá en Nabucodonosor y
al rey se le antojaban algunas cosas como como para adorar, o que tenían que adorar, Daniel pues no lo hacía. Él, dice la escritura, que oraba 3 veces al día, pero no se ponía a andar adorando a lo que les hablaba, ¿verdad? Él adoraba a su Dios, Daniel. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacía así, a pesar de que era una instrucción? ¿Por qué Daniel oraba a su Dios y no acataba las instrucciones? Y vean entonces, y ahí entendemos por qué muchos de nosotros no quisiéramos sujetarnos a las cosas que nos marcan. Nuestra reverencia, nuestro temor corresponde a nuestro Dios única y exclusivamente, ¿no? Entonces, daban servicio a lo que no era nuestro Dios, servicio por miedo a la muerte. ¿Por qué? Pues porque no conocían a Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? Entonces vean que Cristo Jesús murió, murió para destruir a la muerte misma. Para eso murió. Y todos los demás, ¿verdad?, que no se querían sujetar a nuestro Dios, estaban sujetos a su servicio de la muerte. ¿Qué vemos hoy? Muchas gentes no se sujetan, ¿no? No se sujetan. ¿Por qué no se sujetan? Bueno, tienen su servicio, ellos sabrán qué. Nosotros sí sabemos aquí. Dios junto con su Hijo Jesucristo. Bien, ¿qué más podemos decir de esto? Dice así: ¿quién tenía el imperio de la muerte? Pues el maligno. Ese tenía el imperio de la muerte. Yo pregunto, ahora, hoy, ¿quién tiene el imperio de la muerte? ¿Quién lo tiene? El imperio de la muerte. ¿Quién tiene las llaves de la muerte? Hades, dice así. ¿Saben quién? Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Se me está bajando la batería. Samuel, ¿quieres venir a cargar el teléfono? Por favor. Samuel. Bueno, bien. Tienes el cargador de teléfono, porque se me está bajando ya el cargador. Por favor. Sí, a de acá. Entonces, vean, ya se está yendo. Vean entonces quién tenía el imperio de la muerte. La muerte misma. Hoy, quien tiene el imperio, mis hermanos, es nuestro Dios por su Hijo amado Jesucristo. Ese es el que tiene el imperio de la muerte hoy. Por favor, se me está casi bien. Ya, por ahí. Vuelve a meter.
Ahí está. Bien, vamos a ver nuestra última cita del día de hoy. Me acompañan, por favor, con... Ahí está. Me acompañan con Primera de Corintios 15, del 53 al 57. Primera de Corintios 15, del 53 al 57. 53 al 57. ¿Quieren leer? No, no se escucha o a ver cómo está. ¿No? Primera de Corintios 15 del 53 al 57. Dice así porque no les escucho. Dice así. Es necesario que esto corruptible, vean lo que dice Pablo a los Corintios, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Dice el 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice el 56. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Fíjense por qué es tanta remembranza sobre el pecado. Y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren entonces lo que habla Pablo. Y yo les pregunto algunas cosas. Pregunta uno. ¿Cómo está el sepulcro de Jesús? Usted va a decir, ¿cómo que cómo está? O sea, ¿está Jesús ahí en su sepulcro? No está. Ustedes me van a decir, bueno, acuérdate que el tercer día el Señor fue resucitado y él abrió la piedra y dicen que tenía que ser unos 4 hombres mínimo para que pudieran abrir esa pieza. La abrió el Señor Jesús y ese sepulcro, si no lo vamos a ver, está vacío, no está utilizado. Y yo les pregunto a todos, ¿cómo estarán los sepulcros de Mahoma, de Buda y de diferentes gentes o personalidades? Todos esos sepulcros están llenos. Tienen los restos que dicen que tienen, pero el sepulcro del Señor Jesús está vacío. ¿Dónde está el Señor Jesús? Yo pregunto. ¿Dónde está el Señor Jesús? Y en la misma Biblia dice, a la diestra de Dios Padre. ¿En dónde? Dice Pablo, en el tercer cielo.
ahí está, ¿no? A la diestra del Padre. Y preguntaba lo mismo que hace ratito. ¿Quién tiene las llaves de la muerte? Antes, Satanás, con la muerte misma, que es lo mismo, ¿no? Y hoy tiene el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo sabe quién va a la muerte y quién no va. Satanás antes tenía la potestad del Hades. Hoy la potestad del Hades es de nuestro Señor. Él tiene esas llaves. Entonces, vean mis hermanos, por eso es que el que tiene a Cristo lo tiene todo, mis hermanos. Todo lo tiene el creyente en Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor Cristo Jesús triunfa ante la muerte. Mis hermanos, todos nosotros que creemos en Él, tú y yo y todos los demás, estamos seguros en Cristo Jesús. Señor, vamos a seguir el día domingo, porque ya casi tenemos el tiempo encima, con la cita que les había dicho de Zacarías, y vamos a seguir adelante. Que Jehová Jesús y el Espíritu Santo